buenas tardes, hermanos, amigos, hermanas, amigas, es decir, todos vosotros y vosotras que estáis siguiendo estos estudios que no pretenden otra cosa sino estimularnos a la lectura, a la consideración, al estudio de las Escrituras, unas Escrituras que siempre tienen algo que enseñarnos, algo que mostrarnos. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, que en el fondo ya lo he dicho más de una vez, es Hechos de Pedro y después de Pablo, donde nos muestra cómo aquel grupo de nazarenos, de los del camino, que surge del seno mismo de Israel, con unas raíces profundamente judías que no debemos de olvidar, va caminando y se va expandiendo. Habíamos dejado a Pablo en Éfeso y después de ese enorme tumulto que vimos ya la semana pasada, y una vez calmada aquella situación, Pablo se despide y emprende el viaje a la región de Macedonia. Macedonia es una región que está en Grecia. Su viaje se realiza dentro de unos ánimos recibidos de los hermanos y hermanas, con discursos, exhortaciones, con hablar, estimular, la importancia de la palabra, no solamente de la escritura, sino de las conversaciones, de la participación, de la comunión, y el estímulo es importantísimo. En Grecia vemos que Pablo se queda 3 meses. Pero aún así, la disputa con los judíos nunca cede. Pablo, en su celo por la proclamación del Evangelio, es muy consciente que lo primero que tiene que hacer es predicar el Evangelio, la buena noticia, a sus compatriotas. Y precisamente los judíos planean contra él cómo evitar que la proclamación del Evangelio se propague. Él está, nos dice, por ejemplo, versículo 1 del capítulo 20, cuando se aplacó el alboroto, imaginároslo, Pablo mandó llamar a los discípulos para infundirles ánimo, al alboroto que habíamos hablado de Éfeso. Después se despidió de ellos y partió para Macedonia. Recorrió aquella región confortando, lo que decíamos antes, a los fieles con abundantes exhortaciones y finalmente llegó a Grecia. Y en Grecia nos dice el texto que pasó 3 meses. Y resulta que cuando estaba a punto de embarcar para Siria, supo que los judíos habían organizado un complot contra él. Así que entonces, ante esa situación, decidió regresar a Macedonia. Es decir, Pablo tira atrás. En aquella situación lo acompañaban Sópater, hijo de Pirro y natural de Berea,
Berea, ¿os acordáis? Aquella grupo, aquella sinagoga que quiso muy sabiamente confrontar lo que decía Pablo con las Escrituras. Tenemos además unos tesalonicenses que son Aristarco y Segundo, un tal Gayo de Derbe y Timoteo, y también Tíquico y Trófimo, oriundos de la provincia de Asia. Fijaos, un grupo precioso, enorme, de auténticos enviados para proclamar el Evangelio. A veces, y sinceramente lo digo, hay dudas entre los exégetas. ¿Realmente Jesús instituyó 12 apóstoles, un número cerrado? ¿O ese número fue puesto después por algún motivo que no conocemos? De hecho, apóstolos significa enviado. Y si somos sinceros, tenemos a los clásicos 12 apóstoles que en el fondo llegaron a ser 13 cuando Judas, apóstol, traicionó a Jesús y fue elegido en su lugar un tal Matías, porque ellos son 13. Tenemos a María Magdalena, enviada por el mismo Señor a anunciar su resurrección. Tenemos en Romanos también Junia, otra apóstol. Es decir, el número de apóstoles es un título que nadie se lo debe de atribuir como algo especial, sino como alguien que ha sido enviado o por su comunidad o siente ese llamamiento y lo confronta con la palabra de Dios e insisto, con la comunidad. Nadie se puede ni debe atribuirse, entre comillas, el nombre de apóstol, si no es realmente reconocido por un grupo de su comunidad. Hoy en día, y lo digo de corazón, el término apóstoles se abusa tanto de él, y yo sinceramente, desde mi punto de vista, considero que se puede llamar apóstoles a aquellos y aquellas que están reflejadas en el Nuevo Testamento. Lo demás lo dejo a vuestro criterio. De hecho, pues, vemos que un grupo acompaña a Pablo y dice que estos se adelantaron y aquí aparece algo curioso, y nos esperaron en Troas. Es decir, aparece, hasta ahora, es ellos, y aquí aparece una idea que dice nos. Es como si alguien se hubiera incorporado al grupo. Quizás el escritor de Hechos, Lucas. Pero es curioso cómo hay un cambio de pronombre. Así que decidió, lo acompañaban, y dice, estos se nos adelantaron. Es decir, se incorpora una nueva persona. Y nos esperaron en Troas. Se incorpora con Pablo. O sea, hay un momento determinado que alguien se une a Pablo y a partir de ese momento empieza él a ser también incorporado como protagonista al libro de Hechos. Es curioso. Fijaos, después en el versículo 6, nosotros después de la fiesta de la Pascua, tomamos el barco de Filipos y a los 5 días nos unimos a ellos en Troas, donde pasamos una semana. Es curioso leerlo
con esa perspectiva de esa realidad, de que hay alguien que se incorpora y se incorpora de tal manera que parece que es el que continúa el escrito de Hechos de los Apóstoles. Tenemos pues entonces esa situación. Esa situación que, ya lo adelanto, continúa realmente en el versículo 13, porque a partir de ahora hay una situación, es como si fuera un paréntesis en la narración. No es de extrañar, muchas veces sucede, hay paréntesis que se producen y que el autor incorpora al texto. Pero en ese paréntesis que vamos a ver, yo le llamaría una perícopa, es interesantísimo lo que sucede, porque aparece la descripción de una reunión cristiana. El motivo del encuentro, según el versículo 7, es el primer día de la semana. El primer día de la semana, es decir, el siguiente al sábado. Y lo hacen precisamente para partir el pan, es decir, comer juntos. Yo muchas veces lo he dicho y lo he insinuado. Los padres de familia en Israel, en aquella época, para dar después de la bendición y abrir el paso a empezar a comer o a cenar, hacían el gesto de partir el pan. Bendecían, daban gracias y partían el pan. Y ahí quedó este concepto en el mundo cristiano. Fracción, partir el pan. Entonces, ¿qué hace Pablo? Además es la descripción, repito, de una reunión cristiana, de una primera reunión cristiana, cosa que no es de descartar. A veces se nos ha dicho, ¿cómo se hacían las reuniones primeras de los cristianos? Aquí tenemos un bosquejo. Cada congregación, cada grupo, cada iglesia tiene su costumbre, tiene su forma de ser, tiene su forma de tener una actividad cúltica. Cada uno según su sociedad, según su costumbre. Eso es cierto y eso hay que respetarlo. No existe un modelo estándar en el Nuevo Testamento sobre los cultos. Pero sí que hay unas líneas, mejor dicho, después veremos 2 líneas o 3 líneas esenciales que deben de regir constantemente y para siempre las reuniones cristianas. Dice, el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Pablo se puso a hablarles y como tenía que marcharse al día siguiente, con lo cual ya nos está diciendo que tenía que decirles muchas cosas y tenía prisa, se extendió en su charla hasta la medianoche. Horas de charla, horas de proclamación del Evangelio, horas que yo estoy convencido que no era como nosotros lo hacemos, que se predica y se acabó. Yo estoy convencido, y una vez lo hice la prueba en una iglesia en que se me llamó a predicar, y lo hice, propuse que durante la predicación se pudiera preguntar cosas, o después de la predicación se pudieran preguntar cosas sobre la predicación. Dice así, se extendió en su charla hasta medianoche. Multitud de lámparas alumbraban la habitación en que nos hallábamos congregados en la parte superior de la casa. Era una casa con varios pisos. Sentado en el antepecho de la ventana, es decir, en el umbral de la ventana, estaba un joven llamado Eutiquio, quien, como se alargaba la plática de Pablo, comenzó a dormirse. Yo siempre he dicho, e insisto, igual estoy equivocado,
una buena predicación 20, 25, máximo 30 minutos, porque si no, a partir de ahí, el que proclama, el que predica se repite y los hermanos se duermen. Dice, entonces, vencido ya completamente por el sueño, cayó desde el tercer piso abajo. Cuando lo recogieron estaba muerto. Pablo bajó rápidamente y se tendió sobre él. Lo tomó luego en sus brazos y les dijo, no os preocupéis, está vivo. Subió otra vez y continuó con el partimiento del pan. Y una vez que hubo comido, prolongó su charla hasta el amanecer, toda la noche predicando. Hoy esta situación nos produce una cierta risa, ¿verdad? No estamos acostumbrados, ni mucho menos. Concluido todo, se marchó. En cuanto al muchacho, lo llevaron vivo y todos se sintieron muy, muy consolados. La realidad es que no deja de ser esto un modelo que nosotros podemos tener. Lo esencial en esta situación es, primero, el amor fraternal manifestado, cómo no, en la comida fraternal. Pablo tiene problemas, como ya vimos en su momento en Corinto. Esperaos, no comer, que todos tengamos lo suficiente, que nadie menosprecie a otro. Es decir, la fraternidad, la comunión en el amor al Señor, es uno de los puntos que debe de haber y existir necesariamente en nuestras comuniones, en nuestras reuniones comunitarias. Segundo punto, la exposición de la palabra de Dios. Claro, en aquel momento no había Biblia, estaba el Tanaj, el Antiguo Testamento. Lo que debió de hacer Pablo es explicar, comentar, decir, expresar, exhortar cosas alrededor de lo que él había aprendido sobre el Señor Jesús. E incluso, cómo no, mirar de solucionar situaciones concretas que se podían haber producido en aquel grupo. Y en tercer punto es la oración. ¿Por qué lo digo? Porque Pablo no deja de manifestar que la oración es siempre necesaria en estas reuniones. 3 puntos para mí que caracterizan las reuniones comunitarias: amor fraternal, exposición de la palabra y la oración, manifestado en cánticos, himnos, como dice en otro lugar, en canciones inspiradas. Esos 3 puntos deben de caracterizar siempre una reunión fraternal. Es por eso, y ya estoy a punto de acabar, para no extenderme más en esta situación, cuando aquel muchacho, yo sinceramente dudo que haya muerto, yo me imagino que es una expresión que hace el autor para mostrar realmente que estaba inconsciente, que se había desmayado, que era normal, al caer había recibido un traumatismo y estaba en una situación delicada. Lo que hace Pablo es precisamente animarlo, reanimarlo y hacer que de alguna manera aquella persona vuelva otra vez a su situación normal. Fijaos que repito que en el versículo 13, dice el 12, perdón,
En cuanto al muchacho, lo llevaron vivo y todos se sintieron muy consolados. Esa consolación corresponde también al amor fraternal, al consuelo. Como ya he dicho antes, vemos que en el capítulo 20, versículo 6, dice que entonces esa situación se une después al versículo 13, donde vemos y veremos, hoy lo dejamos aquí, veremos cómo Pablo tiene un encuentro precioso donde también de los dirigentes, los presbíteros, los ancianos de la iglesia de Éfeso, donde también vamos a encontrar una enseñanza preciosa sobre lo que es la comunidad. Así que, hermanos y hermanas, esta tarde lo dejamos aquí. Y ya lo sabéis, si os gusta, poner un me gusta. No es ni mucho menos algo lucrativo, simplemente es para que nuestro trabajo evangélico de toda la iglesia sea un hecho real. Que el Señor nos bendiga y cuide a su iglesia. Amén.